Saludos, queridos amigos, seguidores de la fanpage del TesisNet Internacional y en otras redes sociales. Les saluda Abraham Omonte. Esta vez para continuar con la explicación del desarrollo del armado de una tesis en 2 semanas o menos. Ya en el anterior video se habían planteado las generalidades de cómo trabajar y les indicaba que normalmente, o como pudieron ver en el anterior video, mejor dicho, todo esto era, no teníamos estos títulos automáticos. Esto está en la descripción del anterior video, del video previo, quiero decir, sobre cómo armar, pero les explico en esta parte algunas cuestiones rápidas para que las tomen en cuenta. Como verán, acá tenemos hasta 3.2.2.2.2, pero no, y saltamos a 3.4, pero no tenemos 3.3. Vamos a buscar ese subtítulo. Es solamente para dar una rápida visión a cómo hacer aquello. Esto de acá, como verán, mi My Page Ranks, que podemos ver acá, está apareciendo como parte de los títulos, ¿cierto? Acá hay algo más. Vamos a corregir esto. Esto ya está parcialmente resuelto. Entonces terminamos de resolver. Acá debería estar 3.3, como podrán ver, pero no lo tenemos. Entonces buscamos visualmente nada más. Tenemos todavía texto en rojo. Tenemos bastante texto en rojo. Es por lo que habíamos indicado ayer que debe mantenerse rojo hasta que se pueda modificar. Muy bien. A partir de este momento vemos los ciertos detalles que, a ver, veamos qué sorpresas nos esperan. Esto es normal. Acá tenemos un gráfico 3.3, no, esto no nos va a servir. No, sí hay. Sí hay un subtítulo 3.3, este es el subtítulo. Como podrán ver, está acá arriba se puede visualizar eso como texto normal. Esto se ve en la pestaña inicio, pero esto por ser nivel 3 debería ser un subtítulo nivel 2. Repito, la generación de índices automáticos lo tenemos en la descripción del video anterior. Pueden consultarlo o pueden hacernos esa consulta rápida vía WhatsApp. Con gusto les apoyamos en cualquiera de los números que aparecen en la misma descripción para consultas rápidas. Eso sin costo. Sí, no hay problema en ese tipo de tareas que a veces nos llegan consultas específicas. Muy bien, pasamos a los siguientes puntos. Acá en 4.1, como podrán ver, nos falta el capítulo identificador. Lo mismo, acá tenemos el título de nivel 1. Lo activamos y ya está. Como verán, esta parte de acá sigue en rojo. Eso es porque no está todo en la misma línea. Esto al momento de recuperar el archivo del PDF que veíamos en el anterior video, esto se quedó con el formato del trabajo original. Entonces lo que hacemos es unir en un solo párrafo todo el contenido y ya está. Algo parecido sucede acá en capítulo 5, como podrán ver. Vamos a dar sus detallitos, para eso nos sirve esta entrega, para que puedan ver cómo resolver esos pequeños detalles que van a aparecer y van a seguir apareciendo hasta el final. Acá tenemos el capítulo 5 y es la misma situación del capítulo 4 que teníamos. No está como se mantuvo el formato de la tesis original, del trabajo original, mejor dicho. Y eso es lo que vamos a ir puliendo. Lo mismo pasa acá en capítulo 6. Miren, acá tenemos capítulo 6, discusión de resultados, y tenemos incluso un capítulo 7 como conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones no suelen ser capítulos, pero a veces se lo toma así en algunas facultades, universidades, o algunos tutores simplemente les gusta así. Entonces buscamos este capítulo. Es bastante extenso este apartado de conclusiones, como podrán ver, pero aquello también se puede entender.
Muy bien, acá nos falta un capítulo, supuestamente el capítulo 8, como podrán ver. Me imagino que son las recomendaciones. No, es la bibliografía. Listo, agenda futura de investigación, limitaciones de la investigación. Dejémoslo por ahí por el momento. Ya luego vamos a transformar todo esto para que quede claro cómo hacer una tesis a partir de otra investigación relacionada, pero repito lo que indicaba ayer, sin que eso signifique plagio. No deberíamos plagiar este trabajo, ¿no? Y no lo vamos a hacer. Van a ver ustedes lentamente cómo se resuelve esta situación. Entonces ya tenemos el resumen en blanco, el abstract en blanco, y a partir de este momento podemos ir trabajando con algunos puntos pendientes. Vamos a dejar así con un asterisco todo lo que quede pendiente de elaboración. Esto está en blanco, es para hacer algo totalmente nuevo. Y a partir de la introducción trabajamos con los cambios que se deben aplicar. Esto ya en forma y en contenido. Muy bien, a ver, quería indicarles algo más. Bueno, revisando el anterior video seguramente notaron que acá aparecían solo cuadro, cuadro, cuadro. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, entre otros detalles. Ya llegamos a ese punto, perdón, en esta entrega. Entonces, como siguiente punto, vamos a un detalle muy importante. El que trabajemos directamente sobre un archivo no significa que vamos a trabajar solo en la computadora. Es importante apoyarnos con un cuaderno, libreta, carpeta, como quieran llamar, cualquier herramienta de trabajo donde libreta, bueno, ya habíamos dicho libreta, de forma que tomemos apunte para ciertas tareas. Enseguida explico de qué se trata esto. Decía que es importante considerar que la casi totalidad de las personas escriben con alguna deficiencia. O sea, nadie tiene una escritura perfecta. Nos podemos incluir en ese grupo. Y al momento de escribir una tesis, sin embargo, eso es una ventaja, porque al corregir lo que otros escribieron, tenemos la posibilidad de reducir la coincidencia en el trabajo final. Por tanto, antes de iniciar esta tarea de reelaboración, es importante leer, tomando apuntes en el cuaderno, libreta, o lo que sea, uno o dos artículos científicos relacionados, que pueden ser de 10 a 20 páginas cada uno. Que ese artículo, pues, o los dos artículos deben estar lo más actualizados posible en el tiempo, o sea, que sean de los últimos 2 o 3 años. Lo ideal es que sean del mismo país para tener una idea clara de la problemática y los resultados posibles. Allá nos van a dar argumentos para desarrollar esto. Cuando nosotros trabajamos apoyando en las tesis, recomendamos siempre esto a los tesistas, ¿no? Que revisen todo lo posible y tomen apuntes. Eso es fundamental para tener claro conocimiento de qué se trata. Aunque para este momento se tenga aprobado el perfil, plan o anteproyecto de tesis, como quiera llamarse, ¿no? Protocolo de investigación, diseño de investigación, hay varias formas de llamar a ese documento previo que se presenta a la universidad. Aunque esté aprobado, decía, es importante considerar que este documento posiblemente tenga serias deficiencias, porque al igual que una tesis de estas características, las que tenemos acá, es muy posible que se lo haya hecho al apuro, con muchas deficiencias, y no conviene basarse del todo en ese estudio preliminar. Por tanto, es importante ejecutar las siguientes correcciones básicas una vez que tengamos este archivo, ¿no? Ajustar el formato de todo el documento, ya una vez leído por si acaso. Una vez que ya leemos todo esto, podemos comenzar a incorporar esos cambios. Enseguida vemos también para qué sirve este panel de navegación. Ya van a encontrar la utilidad. En unos minutos más les explico eso. Muy bien, decía, antes de comenzar a aplicar los cambios en el contenido, es importante preparar todo el documento con las especificaciones propias de la universidad. Eso que llaman normas APA a veces. En realidad son cuestiones de formato. Si bien las normas APA son específicas en todo esto, y voy a utilizar el ejemplo de normas APA porque es lo más extendido en todo el continente en este momento, ¿no? Y está ganando cada vez más impulso. Y está bien, hay que uniformar los estudios, pero también las normas Vancouver y Chicago 14 son válidas por si acaso. Pero vamos a hablar más de las normas APA en este caso.
Entonces, aunque las normas decían, tienen pautas generales para todo el documento, cada universidad, cada facultad tiene sus propias reglas específicas sobre el tipo y tamaño de letra, espacio interlineal, sangrías, etcétera. Entonces, estos ajustes, eh, como tamaño de letra en citas largas, rótulos de tablas y figuras, se pueden ir ajustando según se avance. Vamos a ver algo de eso ahora mismo. El siguiente paso, ya una vez leídos los dos artículos o el único artículo que se haya podido leer, pero tomando apuntes, todo esto depende del tiempo que se disponga, toca revisar todo el documento, o sea, leerlo prácticamente. Y ahí vamos, podemos ir incorporando ciertos cambios, pero también podemos ir anotando ciertos términos que se repitan. Por ejemplo, acá la palabra vertiginoso es probable que esté muy pocas veces. De pronto solo esté una vez o dos o tres. Entonces buscamos vertiginoso dos veces. ¿Ven? No hay mucho. La palabra múltiples es posible que ya esté más veces. Verificamos, mejor dicho, tres. No es mucho más, ¿no? Entonces vamos chequeando así cada uno. Acá tenemos una palabra que seguramente, perdón, se repite muchas más veces. Empresarial. Y empresa. Ese es el 13. ¿Ves? Ya tenemos 13 resultados. Vemos enseguida empresa. 417 veces. Como verás, ya tenemos un término que se repite varias veces. Entonces, eso vamos anotando en el mismo cuaderno, puede ser como un listado de los términos que se van repitiendo más, por lo que viene a continuación. Pero vamos leyendo. Eso es importante para tener idea de todo lo que tiene este documento y cómo irlo modificando. Entonces, ayer, en el anterior video habíamos visto cómo cambiar espacios dobles por espacios simples. Esa es la tarea más importante de todas. Es tediosa y todo al principio, pero ni tanto, depende cuántas veces repita nada más, ¿verdad? Entonces, al hacer estos cambios, al hacer esta revisión ya en superficial y rápida, pero vamos determinando, repito, qué palabras pueden estar repitiéndose o más veces. Generalmente son los sustantivos y adjetivos los que debemos ver. Y en algunos casos también los verbos. Pero en este caso, por ejemplo, es un reflexivo que puede que, eso justamente, se repite pocas veces, pero es posible que esta parte de acá, el verbo en infinitivo, sí se repita más veces. Buscamos relacionar y a continuación vemos cuántas veces aparece. Solo 4. Desestimamos. En este caso no hay problema. Acá tenemos un término en inglés, una expresión en inglés, que no la necesitamos en inglés por si acaso. Pero veamos cuántas veces se repite. Una sola vez. Entonces, como ya revisamos artículos similares, etcétera, ya sabemos que este top of mind es simplemente el posicionamiento, ¿verdad? Para estar en el top of mind de los consumidores. Esto vamos a cambiar. Para posicionarlo o posicionarse en la mente de los consumidores. Esta partecita, por el momento, solo esta partecita, dejó de ser ya de la tesis original. Fíjense, la tesis en total tiene 41.307 palabras. Acabamos de cambiar 4 palabras. O sea, acabamos de modificar parcialmente, quiero decir. Y estas 4 palabras en este momento representan alrededor del 0,001% del total aproximadamente, ¿verdad? Eso es una milésima. En este caso tendría que ser una 10.000ª parte. Entonces tendría que ser 0,0001%. Tenemos apenas eso, pero ya es un paso. Ahora bien, acá tenemos, fíjense este detalle. Tenemos un pie de página, ¿cierto? Vamos a eliminar todos esos pies de página. Tenemos uno solo en este momento. Buscamos pie de página o nota al pie. Nos vamos a la anterior. Esta es una tarea que es mejor hacerla ahora, antes de pasar a las siguientes tareas, porque luego lo olvidamos. Aunque a veces hay información interesante en pie de página, lo mejor es
es quitarlos de una vez todas. También vamos a llegar luego a esto de las encuestas y vamos a ver cómo se modifica. Acá tenemos la última referencia en pie de página, la eliminamos. Máquina POS o POS, sabemos qué es y si no sabemos lo averiguamos. No es necesario poner su significado. Esto de boca a boca también podemos cambiarlo más adelante. Todos los pies de página, sin embargo, tienen que volar. No nos interesa para nada. Así tengo una referencia como en este caso. No nos interesa. Vamos a quitar todo eso en absoluto. Debe quedar en cero. Para cualquier duda, se mantiene la tesis base que veíamos en el primer video. Acá hay más referencias. No, todo esto vamos a modificar. Así que no hay apuro, no hay pena, no hay nada de eso. Hay que tomar en cuenta, por si acaso, por eso la tesis en base la dejamos nomás hasta el final, que en caso necesario podemos referenciar esta misma tesis para ciertas cosas que no podamos modificar. Entonces se quedan por esos datos que son todos estos de acá. ¿Qué hacemos a continuación? Ya trabajamos con todos esos elementos que habíamos mencionado. Buscamos si aparece más veces la UBA, es decir, la Universidad de Buenos Aires, en este trabajo. Y sí tenemos 2 veces. Veamos dónde está la segunda vez. Si está en la referencia, esta parte de acá. Aprovechemos de quitar esto de una vez. Todo esto. Regresamos acá y ahora sí eliminamos este identificador. Habíamos verificado en el primer video el nombre, cuántas veces aparecía y solo aparecía una vez, ¿verdad? Yuan Zulay Salinas Ramos. Estos son los 2 nombres. Salinas es el apellido. Ahora que recuerdo, solo vimos Zulay. Veamos Salinas, ¿cuántas veces? Igual, solo una vez. Entonces no nos preocupamos ya por el nombre. Eliminamos y se acabó la historia. Ahora sí, toca lo bueno. El título normalmente debe aparecer 2 veces como mínimo en todo el trabajo. Entonces cambiamos el título completo, excepto el punto que aparece al final, este puntito de acá. Acá hay un pequeño detalle. Hay un espacio antes del guión, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste antes de eso. Espacio guión, cambiamos solo por guión, veamos cuántas veces nos aparece. Puede que solo nos aparezca una vez. Y hay otro pequeño detalle en el que acabo de reparar, y esto está en el título original. Herramientas de marketing digital como estrategias de adaptación. ¿Verdad? Eso está pasando. Entonces ahí hay un error ortográfico que podemos usar ahora mismo, sin ningún problema. Veamos cuántas veces reemplaza este guión, porque puede que aparezca más de una vez. Esa es la típica. Por eso hay que prestar atención a esos detallitos. Un solo detalle que se nos escape puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. O sea, son diferencias significativas al final, aunque sean pequeñas. 19 reemplazos. Muy bien. Confiemos en que no haya más, pero verificamos haciendo una vez más ese cambio. Ya no debería haber más, porque en el primer momento habíamos eliminado todos esos espacios dobles. Eso incluía estas probabilidades de cambios a ejecutar. Entonces, es posible que ya no aparezca más. Espero que ese sea el caso. Veamos pacientemente, esperemos. Va a valer la pena. Tengan por seguro ese detalle. Va a valer la pena porque es un trabajo menudo, minucioso, pero al final se van a notar los resultados. Como había adelantado en el primer video, todos los cambios que vayamos a incorporar, los que podamos, alcancemos a registrar al menos, los dejamos en negro. Veamos, esto yo creo que va a salir en cero ahora. O sea, no va a cambiar nada más. Correcto, en cero, estamos bien. De todas maneras, como dijera Malva Tahan en El hombre que calculaba, es preciso desconfiar 7 veces del cálculo y 70 veces 7 del calculista, ¿verdad? Veamos si esta palabra adaptación se repite. Vamos a buscar y reemplazar adaptación por adaptación, pero vamos a buscar solo palabras completas. Eso es muy importante para que no encuentres la misma palabra adaptación y luego se repita a adaptación. Es por eso.
Entonces, solo palabras completas. Un solo reemplazo. Es porque busco en la selección. Un solo reemplazo en todo el documento. Perfecto. Ahora sí sabemos que esto está bien. Entonces decía, copiamos y pegamos todo excepto el punto. Y supongamos, el título de nuestro trabajo es Análisis de la aplicación del marketing digital en vez de frente a las nuevas perturbaciones del mercado por parte de los administradores de... Nuestro título no es micro y pequeñas empresas, que es un campo más grande. Podemos seleccionar solo pequeñas empresas. No hablamos de muebles, ni hablamos de Villa El Salvador. Simplemente pequeñas empresas comerciales, aunque esto es mucho más amplio que de muebles, pero puede servir. Por pequeñas empresas comerciales nos referimos a ferreterías, farmacias, no a tiendas de barrio, por si acaso, que esas por lo general son micro. Entonces, pequeñas empresas comerciales en el distrito La Perla de El Callao, 2021. Ese puede ser nuestro título. Entonces va a buscar a partir de esto todas las veces que aparezca el título original y va a cambiar por el nuevo título. Veamos cuántas veces aparece. Puede que solo aparezca uno. La verdad que sí puede parecer eso. En tal caso ya luego vamos viendo, luego vemos qué otros cambios se incorporan según avancemos. Pero primero es el título. Este es el título. Supongamos que este era el título aprobado en el plan, perfil o proyecto, como sea, repito. Y lo que hacemos es simplemente esperar con mucha paciencia a que se reemplace todas las veces que aparezca. Y para terminar, repito, puede ser que solo aparezca una vez en el título, ¿no? Y puede que aparezca más. De hecho, si tenemos las páginas preliminares activas, debió haberse resuelto esto en 2 o 3 oportunidades. Solo teníamos uno. Muy bien. Pero acá tenemos además esto. Micro y pequeñas empresas de muebles de madera, tan. Esta parte con seguridad se repite, o con más probabilidad, mejor dicho. Y cambiamos por pequeñas empresas todo lo que teníamos. Y esperamos. Esto es posible que se modifiquen los objetivos y en otras partes más. Esperemos con paciencia. Y esto es así, de mucha paciencia. En este video solo vemos estos detalles. Primero el título, repito, y luego ya entramos a los términos simples, como eso de empresa, visualización, etc. Y ya en las siguientes entregas vemos otros detalles ya más de pulida, de transformación completa de párrafos, oraciones, etc. Por ahora nos dedicamos solo a esto. En la explicación, hasta el momento, llevamos alrededor de 15 minutos, si no estoy mal. No hay más. Listo, nos olvidamos de eso. No nos compliquemos por el momento. Pero nos vamos acá a los objetivos. E incluso al planteamiento del problema, diría yo. Acá ya hay una falla gramatical. Pero esto nos va a permitir trabajar con otros detalles. Esto podemos eliminar. Un momento, este es planteamiento del problema. Muy bien, acá tenemos 2 preguntas de investigación. Nos vamos a este punto enseguida. No hay problema. Estos espacios que hay que no deberían haber entre párrafo y contenido, los vamos eliminando de a poco. Acá tenemos 2 objetivos, como podrán ver, identificar y describir. Esto está mal. Entonces ya entramos a modificar lo que es el contenido. Estamos adaptando ya a nuestro trabajo final. Pero antes acá vemos algo. Hablaba acá de MIPES, ¿verdad? Entonces ya vemos que esto se va a reemplazar por pequeñas empresas de una vez. No tomamos en cuenta MIPES, sino solo pequeñas empresas.
reemplazamos en todo el documento de una vez. No importa si aparece más texto, si luego se dan otro tipo de coincidencias, porque esto es así. El antiplagio es un caso bien especial, como indicaba en algún momento vamos a explicar ese tema, aunque tenemos también un video descriptor de lo que es el trabajo con el antiplagio. Ya podemos, en algún tutorial posterior de esta misma serie veremos ese detalle del antiplagio. O sea, conectamos con el video en cuestión y ya está. Además notarán que en comparación con el video anterior, con el primer video, este tiene la fecha 25 de noviembre. Eso es importante, ¿no? Cada que cambiemos, que trabajemos en una jornada, además de ir guardando a cada momento, cambiamos la fecha. Cambiamos la fecha, eso para evitar, no es, o sea, los errores no son inevitables. Miren, aquí teníamos 139 veces esto. Perfecto. Ya tenemos un cambio. Y acá podemos poner en negro. Eso es opcional para saber qué cambiamos. Entonces decía, todo eso, no se trata de evitar errores. Los errores no se pueden evitar, pero sí se puede utilizar una información que hayamos borrado, que hoy, digamos, consideramos innecesaria y mañana nos demos cuenta que sí era importante. Pero además tenemos la tesis base, que decíamos, eso nos va a sacar de apuros también en caso de producirse algo. Ya sabíamos que es de muebles en el Parque Industrial de Villa El Salvador, pero entonces cambiamos todo esto, muebles, por, no, desde antes, desde muebles, perdón, desde de muebles. Vamos a cambiar eso y buscamos acá por pequeñas empresas. Ya no serían de muebles, sino, perdón, ya no sería todo esto de pequeñas empresas, sino simplemente comerciales, ¿no? Pequeñas empresas ya lo teníamos. Reemplazar todo y nos va a mandar así. Podemos poner la perla entre comillas o no ponerlo, ya eso es independiente de cada quien. Cada uno ve cómo manejar eso. O el tutor en última instancia dirá, esto no es así. Hay formas y formas de manejar esto. Es lo que se llama estilo. No son reglas exactamente. Cuando a veces los docentes nos dicen, esto está mal, no significa que esté realmente mal, sino que al docente no le gusta, no le cuadra, no está acostumbrado. Significa básicamente eso. Veamos cuántas veces va a cambiar esto. Confío que sean muchas más. Entonces ya notarán que eso va modificándose más, así, de a poco, pero de a poco. El detalle, reitero, es que los párrafos aparezcan negros en gran parte. O sea, si el párrafo tiene 50 palabras y tenemos 40 en negro, eso ya no es plagio para nada, ¿no? Aunque sea el 20% que coincida. Pero si ese 20%, solo teníamos 2 veces, pero no importa. Ya vemos ese detallito del distrito de otra forma. Pero si de este párrafo que tiene en este momento, veamos cuántas palabras, no son 14, son más. Deben ser siquiera 40, algo así. Sí, deben ser como 40. Solo marco esa línea. Vamos a marcar todo el párrafo. 62. Esto es lo que acabamos de modificar, ¿verdad? Y de hecho acá ya no necesitamos 2021, pero dejémoslo para no complicarlo. Veamos, tenemos 62 palabras y de esas 62, 12 son nuestras ya. Ya no son solo 4, sino 12, como en el anterior caso. ¿Ven? Entonces, ahora sí podemos hacer un pequeño cambio que viene necesario. Acá de Villa El Salvador, incluso diría parque industrial desde acá, porque el parque industrial es un sector, ¿verdad? Y como es sustantivo, perdón, es masculino también el parque, no hay problema con que digamos el distrito, todo se va a cambiar así. Hay que prestarle mucha atención a ese detallito también, porque esto de acá, este término de acá puede ser masculino, pero el de acá por cualquier motivo puede ser femenino, entonces ya toca hacer otro tipo de operaciones en ese caso. Nos vamos a reemplazar todos. Y esta vez va a cambiar todo lo que encuentre Parque Industrial de Villa El Salvador, Perú, por Distrito de la Perla del Callao, y etcétera, 2021. Ese 2021 debimos haber eliminado en este caso. A ver, vamos, esperemos a que se consolide esto y ya vemos. Pero podemos dejarlo. O sea, en este caso no es un trabajo a entregar, simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Es un modelo, pero sí debimos haber eliminado para todo lo que estaba después.
Porque ya no necesitamos. Solo en estas partes es posible necesitar. Incluso no es tan urgente ni tan necesario, como decía hace unos minutos. Y así vamos puliendo. Por eso decía, cada día hay que disponer de 3 a 4 horas. Mejor si son 5. Porque yo puedo explicar algo acá en 15 minutos, pero esa tarea muy probablemente lleve 2 horas, 3 horas, 4 horas. Porque son varios detallitos como este. Se va puliendo, se va modificando. A veces una comita nos hace una gran diferencia, etc. La palabra que, espero que podamos verlo en la siguiente, sí, yo creo que lo vemos la siguiente entrega, es una de las que más problema o interferencias ocasiona en la lectura. Solo había 3 veces. Muy bien, no nos compliquemos por el resto. Entonces, hay otro detalle para que recuerden. Acá puede que ya no esté Perú en todas partes. Aprovechemos para sacarle 2021. No tengo idea, honestamente, dónde sea Villa El Salvador. Me imagino que está en Lima. Pero con seguridad sé dónde está la perla. Tengo bonitos recuerdos de ese sector. Ya 16 años en este momento. Pero la vida sigue. No vale la pena atorarse en un recuerdo ni en un momento, ¿verdad? Entonces, veamos, estoy seguro que esto va a aparecer muchas más veces. Incluso parque industrial va a aparecer más veces todavía. Pero eso no nos compliquemos en este momento. Ya vamos a llegar ahí cuando hagamos la revisión minuciosa, porque esto no se termina acá. Estos son los primeros pasos. A propósito, los primeros es una expresión muy mal utilizada. Solo existe un primero, un último y único. O sea, un solo único. Cuando escribimos los primeros, los últimos, los únicos, estamos cometiendo una aberración gramatical. También es importante considerar estos detalles porque vamos a pulir, vamos a corregir esos detalles. En vez de decir los primeros 3 puestos, deberíamos decir el primer, el segundo y el tercer puesto. Esa es la forma correcta. 36 emplazos, lo dicho, por esa palabrita Perú, ¿no? Solo la palabra Perú nos generó más cambios. Entonces, como verán, ya estamos reduciendo más todavía esto. Muy bien, acá decíamos, vamos a modificar todo este contenido. Nos vamos primero a los objetivos por ser más simple esto. Digo, una de las cosas más importantes. Entonces, en vez de todo esto, en vez de toda esta presentación, es mejor empezar directamente con un verbo y un solo verbo. En cada objetivo debe haber un solo verbo en infinitivo. Incluso, fíjense acá, contribuir a mejorar, ¿no? Ya son 3 verbos con con el primero y el segundo que teníamos, eran 4 verbos en infinitivo. Eso significa que había 4 objetivos en uno. Como nuestro propósito es diferente, nos vamos un momentito acá. Este es el verdadero propósito, el análisis, bla, bla, bla. Entonces lo que hacemos es copiar el título. Copiamos el título para que nos dé la pauta del objetivo que tenemos acá. Analizar la aplicación del marketing digital por parte de los administradores de pequeñas empresas comerciales durante la gestión 2021. Y se acabó la historia. No tenemos para qué cambiar nada más acá. Salió el asunto. Entonces, acá hacemos, fíjense, acá permanece pequeñas empresas de muebles, ¿correcto? Pero ya dice de la perla, del distrito de la Perla del Callao. Entonces, acá hay otro término asociado, maderera, ¿verdad? Todo eso vamos a ir modificando. Pero eso entramos luego. En este momento solamente es la idea. Vamos a reformular acá la pregunta de investigación. ¿Cuál es la aplicación o bien cuáles son las... ¿Cuál es? Vamos. Ya. ¿Cuáles son las estrategias en torno a la aplicación bla, 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 bla? Por si acaso, esta pregunta y el objetivo general y todo lo que tenemos no son perfectos. Ya estamos haciendo solamente un ejercicio, un juego, un modelo. Espero hayan prestado atención a lo que había acá antes, pero con seguridad sí prestaron atención a lo que había acá. Fíjense, ya son totalmente diferentes. Ya no estamos hablando lo mismo. Entonces acá
vamos a reemplazar pequeñas empresas de muebles en todo el documento por pequeñas empresas comerciales, ¿verdad? Incluso eso no está tan delimitado. Debería ser algo mucho más específico. Pero dejémoslo ahí. La idea no es tener todo resuelto, ¿verdad? Sino ir resolviendo un pasito a la vez todos estos detalles. Muy bien. En algún momento en el marco teórico vamos a llegar a ver las MIPES, madereras, de fabricación de muebles, etcétera, ¿verdad? Una vez que lleguemos ahí, vamos a eliminar todo ese contenido directamente, no nos sirve. Eso significa buscar otro trabajo similar y que ya deberíamos estar haciendo, que se enfoque solo al área comercial. O sea, y no necesariamente, que no necesariamente sea de marketing digital, por si acaso, sino cualquier estudio. Por ejemplo, podemos ver necesidad de capacitación en educación financiera en pequeñas empresas comerciales. No, repito, ¿cuáles son esas pequeñas empresas comerciales? Ferreterías, farmacias, a ver qué otro tipo puede ser, restaurantes. No, no todo lo que sea pequeño es micro, por si acaso las microempresas y pequeñas empresas, como bien saben ustedes, se diferencian por el número de empleados, por el volumen de ventas anuales, entre otros detalles. Muy bien, listo. Pequeñas empresas comerciales, ya cambio. Acá, en vez de maderera, buscamos comercial. Y no nos complicamos más con esta palabrita. La idea también es resolver solo acá. 8 ejemplos. No era mucho, pero ya bien. Seguramente más adelante veamos acá un momentito. Aspectos relevantes del capítulo. Marketing, clasificación. No, acá no hay nada. Ay. Situación, acá está. Lo que decía, en 4.3 está la situación actual de las micro y pequeñas empresas peruanas en el uso de las tecnologías de información y comunicación. No, tampoco. Veamos acá un momentito. Ya, no tenemos específicamente algo madera, pero vamos a llegar a eso con seguridad. Entonces decía, ya volvemos al inicio. Los objetivos específicos. Eso también está mal. A mi modo de ver, por lo menos, ese es mi criterio. Si al tutor le gustó así, está bien. Pero esto no aporta en nada en realidad poner el subtítulo al cuerpo del objetivo. En nada, de verdad. Esto mantenemos todo junto. Para planificar y ejecutar una campaña de revisamos qué dice. Sí, nos sirve todo lo que está acá. Acá modificamos. Vamos a encontrar más de esto. Micro y pequeñas empresas. Entonces, cambiamos esto solo por pequeñas. Como es femenino en ambos casos, no nos preocupamos por el artículo que le antecede, esté contractado o no. Y ya va a modificar todo en absoluto. ¿Por qué sugerí este cambio? Porque tenemos menos de 2 semanas y no vamos a poder analizar los dos estamentos, micro y pequeñas. Es muy complejo. Incluso toca hacer comparaciones, distinciones, etc. Concentrándonos en un solo grupo, progresamos más. ¿Por qué pequeñas y por qué no micro? Porque pequeñas son menos que micro. Así de sencillo. O sea, si toca hacer, cocinar datos, o que es lo más probable además, cocinar datos en estos casos, pero mejor si logramos aplicar las encuestas como tal. En todo caso, el análisis nos va a salir mucho más rápido. O sea, es mucho más rápido encuestar a, pongámosle, me invento, 190 pequeñas empresas, ferreterías, farmacias, restaurantes, etcétera, que a 2.500 microempresas, ¿verdad? Incluso seleccionando una muestra, nos pueden salir 320 o 95. En cambio, con pequeñas empresas 64, 67 bastarán, no necesitamos más. Y eso, claro, se explica más adelante. Muy bien, y así vamos depurando. Y podríamos buscar solo micro para ver quién nos aparece. Acá. Esto se puede mantener, no hay problema. Está hablando acá de las MIPYMES, ¿verdad? Micro, pero debería haber ya pocas en ciertos contextos. Para cualquier micro y pequeño empresario. Acá tenemos algo que sí nos va a traer un poco de cosa. De una vez, pequeño empresario.
y se resolvió el asunto. Como depuramos todo esto del espacio doble, si acaso hubiera el motor de búsqueda detectar alguno que originalmente tenía doble espacio entre estas palabras, no va a tener el problema que les decía ayer, en el video anterior, en el primer video, sino que directamente va a reemplazar todo lo que esté con un espacio entre palabras y lo va a hacer bien. Y hay que ser pacientes, esto está en otra parte, ya modificamos, ya nos vamos otra vez a los objetivos específicos. Voy a modificar solo un objetivo específico por si acaso. O bueno, de pronto los tres, no es tan complicado. Esa fase sí me interesa mucho que quede clara porque eso es lo que va a guiar el desarrollo del trabajo. Este trabajo tiene una estructura típica, tiene su presentación del problema, un marco teórico, que aunque esté acá como primera parte de descripción de las herramientas, todo eso, es el marco teórico, que se puede fusionar con el capítulo 4 que tiene acá. O sea, acá en esta tesis, por ser de maestría, me imagino, la tesista separó en dos partes el marco teórico. En la primera parte se explican las herramientas de marketing digital, incluso veo que dice marketing digital, ¿verdad? Hay errores así. Vamos a trabajar con todo eso, pero solamente está en el título, no veo en los subtítulos ese problema. Decía, en el capítulo 3 se tiene esa parte y en el capítulo 4 se tiene la descripción del sector de estudio, o sea, las micro y pequeñas empresas. Pero nosotros vamos a trabajar en la línea de un solo capítulo. Listo, había un solo reemplazo. Pero es mejor tenerlo acá que no tenerlo resuelto. Volvamos al objetivo específico. Y antes, acá el objetivo general lo podemos llevar a la hipótesis. Y que dejamos en hipótesis nomás, no nos compliquemos. Cuando hay hipótesis generales, porque se tiene además hipótesis específicas. No tiene. Noten ese detallito. Tenía hipótesis general y no tenía hipótesis específica. Es solo hipótesis. Entonces acá podemos decir la aplicación del marketing digital por parte de los administradores. Podemos afirmar otra cosa. Existe una baja aplicación. Esta es una hipótesis descriptiva, por si acaso. No hay relación de dependencia acá. Pero este video no es sobre metodología. Esta serie de videos no es sobre metodología, así que no vamos a redundar en esos detalles. Para eso tenemos toda la serie completa de cómo hacer la tesis, donde sí se ve todo en detalle. Solamente estoy dando ejemplos, pautas de lo que se puede hacer. Acá podemos poner viñetas. Ya podemos trabajar con eso. Al eliminar los subtítulos que teníamos acá que no deberíamos tener, se habilitan las viñetas automáticamente. Entonces tenemos identificar las herramientas de marketing digital disponibles en el mercado, No. Listo. Nada que ver. Fundamentar el estudio, las categorías y conceptos relacionados con el marketing y las pequeñas empresas comerciales. Nada más. No necesitamos otra cosa. Acá tenemos un error ortográfico, lo corregimos sobre la marcha, ponemos el texto en negro, ya tenemos algo más que es nuestro. A excepción de estas dos palabras que son los objetivos específicos y el número que cuenta también como una palabra, 1.2.2 quiero decir, tendríamos en total 46 palabras. O sea, tenemos 49, pero omitiendo esas tres tendríamos 46. De 40,000, ¿no? Es otro 0,0. No, de pronto una milésima parte, ¿no? 4, digamos, son alrededor de 0,001%. Y va sumando, todo esto va sumando. Pero noten esto, del original ya no queda estas partes nada. Entonces acá decimos, revisamos esto, determinar el nivel, ya. También modificamos y decimos identificar las tendencias, error, aunque no marque, ¿no? De uso de las aplicaciones del uso del
marketing digital. Y esta parte de acá la podemos copiar, porque esta es la parte práctica del estudio. El primero es para el marco teórico. Y podemos adaptar este último objetivo específico a lo que ya tenemos acá. Identificar los factores que limitan el uso de las herramientas de marketing digital por parte de los administradores y propietarios de las pequeñas, todo lo demás que teníamos. Aprovechemos de reemplazar esto de acá, porque está en varias partes, pequeñas empresas con mayúscula inicial y no nos sirve así. Ahora sí activamos coincidir mayúscula y minúscula. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque después esto nos va a perjudicar en caso de que debamos buscar otro tipo de palabras. Nos van a aparecer pocos cambios o ninguno. Entonces debemos desactivar esto luego. Hay que tomar en cuenta esos detallitos también. Muy bien, ya tenemos un buen tiempo, creo que 30 o 40 minutos otra vez como el video anterior, como el primer video quiere decir. Pero es importante que todo esto quede claro. Antes de comenzar a trabajar, deben ustedes revisar estos videos con toda la atención, todo el detalle, lo que explicaba en el primer video. Si prestan atención a estos detalles, no van a tener problemas de plagio. Reitero lo dicho en el mismo primer video. La idea no es que ustedes copien y peguen y dejen así, cambiando solo su nombre en la carátula, no, para nada. Eso sí es plagio, 100% plagio. Hay que modificar la estructura, los contenidos, ampliar ciertas partes, quitar otras. Generalmente, la introducción debería ser un capítulo aparte. El capítulo 1 debería ser la descripción del problema o planteamiento del problema. La introducción, de hecho, no es capítulo, ¿no? Pero el primer capítulo debería ser el planteamiento del problema que contenga el problema como tal, los objetivos, la justificación y podría ser la hipótesis también. Acá está. Un dato muy importante, ¿no? 118 veces. Y desactivamos para iniciar una nueva búsqueda. Eso es porque si lo cerramos directamente, esto no se desactiva. Es como si se hubiese cancelado nada más. Entonces desactivamos, iniciamos una nueva búsqueda y pacientemente esperamos. Esto es bien importante tener paciencia, porque si no somos pacientes, luego vienen los problemas. Nos enredamos y nos enredamos. Entonces esperemos nomás. Entonces, decía, por ejemplo, el capítulo 3 y el capítulo 4 se fusionan en uno solo. Y eso yo lo pondría acá arriba, antes de metodología. Luego vamos a ver cómo hacer eso. Eh, Al modificar esa estructura, o sea, el orden de los capítulos, así como digo, y agregar a la introducción una justificación, estamos modificando más todavía, cada vez más. Al final, la idea es que este trabajo tenga entre 80 y 100 páginas aproximadamente, porque vamos a ir eliminando varias cosas, así menudas como acabamos de ver, y en algún caso secciones completas, o sea, un subtítulo. Un capítulo es algo extremo. En caso de que este trabajo tuviera propuesta y el original, quiero decir, y la tesis final no la tuviera, entonces se elimina todo ese capítulo de propuesta, ¿no? Como un ejemplo. Pero este no tiene, o sea, este trabajo original, en este caso puntual, no lo tiene. Entonces, lo que hacemos, además de ir adaptando a nuestras necesidades, es arreglar el trabajo original. Esa es una de las consultas más frecuentes que tenemos en TesisNet. Las mismas 184 veces. No hay problema con eso. Y cerramos, ahora sí cerramos. O sea, mejorar la redacción, la composición. Hay bastantes veces, no, o sea, es bastante frecuente que nos traigan, por ejemplo, ese tipo de objetivo que teníamos acá, con, con dos verbos, a veces tres, o como este caso, cuatro. No podemos dejar eso, debemos mejorar, ¿cierto? Ahora sí, acá, en vez de limitando, limitan. Identificar los factores que limitan, o mejor, identificar listo. No es lo mismo que identificar los factores.
solamente las limitaciones. Una palabra u otra hacen una gran diferencia. Y como habrán notado, esto ya creo que se quedan por parte o algo así, nada, e identificar. Vamos a dar la noción de que tenemos solo identificar en este verbo, que se quedó del documento original. Veamos cuánto es. Tenemos 29 palabras. De 29 solo queda una. Eso significa aproximadamente, a ver, 1 para 30, o sea, 1 dividido entre 30 sería 0,3, ¿verdad? El 3% más o menos quedaría. Sí, el 3% aproximadamente de coincidencia. Una nada, prácticamente. Y ahí podemos eliminar porque una sola palabra no hace mayor cosa. Pero sí podemos, de acá en adelante, eliminar esto de acá. ...2021... para que ya se quede solo en el Callao, como teníamos en algún punto. Y se acabó la historia. Con eso ya tenemos modificados el problema, el título, los objetivos. Solo 4. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Esto va a cancelarnos desde, perdón, nos va a reemplazar desde el título. Cometí un error ahí. No, listo. Espero que no haya modificado nada más. Sí, está bien, se mantiene acá. Listo, ya cambiamos. Acá teníamos también, si queremos podemos modificar esta parte y dejarla en negro. O sea, en este caso, si es algo que vimos, entonces es viable. Pero ya sabemos que en todo lo demás está modificado, ¿cierto? Entonces, podemos mantener el detalle como está después. Como siguiente paso, ahora sí entramos a las páginas sueltas. O sea, ya tenemos todo esto resuelto y cubierto y ya no nos preocupamos más, porque esa es la parte, una de las tareas más importantes. Decía, a partir de acá, reemplazamos palabras como empresa, pero buscamos palabras completas. Perdón, esto podría ser así nada más. Solo palabras completas. Y lo mismo desactivamos cuando no sea necesario. Entonces vamos a cambiar empresa por organización. Y va a buscar en todo el documento las palabras completas. O sea, la palabra completa. 155 palabras. Podemos buscar otra vez o no, ya eso. Les sugiero que lo hagan, ¿no? Especialmente si están en la mitad del trabajo, pongan desde el principio cuando estén seguros de algo. Y no pasó nada. En este caso voy a poner no porque ya es algo que... Hay otro detalle. En un punto vi la palabra esta con tilde. Y esta palabra ya no lleva tilde desde el 2010. En ningún caso. Antes tenía su regla, ¿no? El idioma se simplifica. Hay que procurar actualizarse en las normas gramaticales. Se modifican cada cierto tiempo. Cada año hay novedades, pero cada 10 años hay cambios grandes. Entonces esto hace una década y un poquito más ya no se escribe así, sino así. Entonces la tesis que tenemos acá también tiene errores. Entonces aclaramos, pero solo para palabras completas. Y busquemos primero estas de todas maneras. Que debe haber también 7 reemplazos. No quiero. Nos olvidamos de eso. Ahora solo las palabras en singular. O sea, las veces que aparezcan en singular. No quiero. No era mucho, pero ya vamos modificando. Entonces acá también podemos poner en negro o no, no importa, porque ya sabemos que esto se va a repetir. Acá teníamos, en este caso se puede quedar, no hay mucho problema. Veamos cuántas veces se repetía. Una sola vez ya aparece. No hay problema, eso se puede quedar. Entonces, vemos otras palabras que se pudieran repetir bastantes veces como importante. Veamos, solo palabras completas. 31 resultados. Eso significa que también debe haber importantes, ¿verdad? Acá hacemos una pequeña modificación. Importante por relevante. Relevante. Desactivamos palabras completas. No nos interesa el resto.
¿Y qué va a pasar acá? Tenemos la palabra importante que es ambigua, o sea, es epiceno, pero en serio. ¿Es un adjetivo? No, no, no. Pero bueno, puede ser masculino o femenino. Esta casa, perdón, esta causa es importante, este factor es importante, ¿no? Y no va a afectar en nada. Entonces no va a haber problema. Aunque acá diga en un importante activo, no hay problema. Cambiamos importante por relevante, porque relevante tiene las mismas características. Y no importa si es singular o plural, entonces pedimos de una vez reemplazar todos, porque había 31 veces. Y miren, oh sorpresa, son 45 veces. No, es porque no importa ya en este momento. Entonces, un momento, ¿qué pasó acá? Ay, 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 de acá en adelante. Listo. Acá además modificamos parcialmente la sintaxis, pero no le ponemos el negro todavía. Muy bien, y así vamos ubicando palabra tras palabra. Por ejemplo, encuentran es algo parecido. Vamos a ver primero cuántas veces aparece la palabra encuentra y su plural encuentra. 18 veces. No me complicaría. No es algo que tenga mucha incidencia. De 30 para arriba sí puede ser. En el otro caso eran 45, eso está más interesante, ¿verdad? Pero en casos como este de pronto, sí podría ser. Acá hay 2 veces. Cambiamos por Allan. Podemos cambiar así, no hay problema. En vez de afirmar, a ver, ¿qué palabra podría ser? Asegurar. Pero veamos primero cuántas veces se repite. Si aparece 4 o 5 veces nomás, no hay para qué despeinarse con estas cosas. 3, dejémoslo así. Va a haber otras expresiones, sin embargo, ese es uno de los casos que se repitan muchas veces. Sin embargo, por ejemplo. A ver, busquemos mejor en la barra de sí. Sin embargo, acá nos informa primero de una vez cuántas veces aparece en navegación. 21 resultados. Podría ser. Esta expresión se puede cambiar por no obstante. Así que es posible que la palabra no obstante aparezca más veces que sin embargo. Buscamos. Esperamos pacientemente. Con un solo espacio aparece una sola vez. Otro término similar es empero. Entonces, buscamos cuántas veces aparezca empero. Cada persona tiene su forma de escribir, ¿verdad? Entonces, eso hace que no hay coincidencia. Muy bien, de todas formas vamos a utilizar sin embargo, que era lo que aparecía más veces que empero, por ejemplo. Sin embargo, por no obstante. Y vas a reemplazar todas las veces que aparezca, sin embargo, por no obstante. Que eran 21 veces, me parece, ¿verdad? Y ya vamos reduciendo. Así. Una tras otra. Hay otras expresiones como estas mismas que son por otra parte, asimismo, por otro lado. O sea, por otra parte puedes reemplazarse por otro lado. Asimismo puedes reemplazarse por además. Y así sucesivamente. Hay palabritas sueltas y palabras, o perdón, expresiones compuestas que se pueden reemplazar, que se repiten bastante. Por eso les decía, hay que revisar muy detenidamente, ir anotando una hojita aparte de esas palabras técnicas que se pueden estar repitiendo. Es decir, hay un campo semántico general que se va a repetir. Por ejemplo, estas expresiones, sin embargo, no obstante, etcétera, empero, asimismo y demás. Pero otras son muy específicas, propias de cada rama. Por ejemplo, en marketing digital vamos a encontrar posicionamiento, marca, el consumidor, cliente, el comprador, ventas, son palabras técnicas muy específicas de su campo. Y vemos cuáles podemos reemplazar de esta forma. Y en el proceso vamos viendo otros detalles. Ya fui dando algunos pantallazos, eso vemos en los siguientes videos. Por ahora nos conformamos con esto, porque esto es lo que se va a hacer este va a ser el trabajo principal, ¿no? Ya luego vemos otros detalles. En la siguiente entrega vemos cómo referenciar esto de acá, o sea, ya entrando a trabajar en la purida general del documento. Entonces,
Dejo de compartir pantalla. Agradezco por su atención. Eso es todo por ahora. Y los espero en el próximo video. Les saluda Abraham Omonte de Tesinet Internacional. Gracias por su atención.